Fabián Calle, buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Bueno, estamos hablando hoy en el Día de la Patria Ucraniana, ¿no? Con Volodymyr Zelensky reafirmando que no habrá Minsk III, que no habrá negociaciones hasta que el invasor sea completamente alejado de las fronteras ucranianas. Quería conocer tu lectura de lo que está ocurriendo. Bueno, primero que todo, que nadie se esperaba, creo que ni los rusos, ni los ucranianos, ni Occidente, ni los aliados de Rusia, que tuviera esta guerra en operaciones todavía 6 meses después, ¿no? Uh-huh. Esa es la primera sorpresa de la duración. La segunda es el estancamiento del avance ruso en los últimos mes y medio, 2 meses, después de un avance importante hecho en mayo, junio y parte de julio en la zona de Donbass. Y claramente lo que se empieza a ver es la negativa de Putin de movilizar, de hacer servicio militar, levas masivas y seguir manteniéndose con contingentes profesionales o de un 25% de conscriptos o de voluntarios, y evidentemente no alcanza para hacer una diferencia en el terreno, ¿no? Entonces Putin está tironeado por un lado en la necesidad de conseguir resultados militares que no se le vienen dando, o no se le vienen dando como él esperaba, y por otro lado un temor político llamativo para un dictador, pero bueno, lo hay, a la reacción de las madres de los chicos de 18, 19, 20 años de clase media, de centros urbanos, que serían convocados, ¿no? O sea, esta guerra tiene consenso en Rusia porque en gran medida nacionalismo, obviamente, característica de Rusia, pero también porque no ha procedido todavía la leva masiva de jóvenes. Entonces es una guerra que se ve un poco desde lejos en Rusia, ¿no? Claro. Ahora, ahí hay para mí un dato muy fuerte. Cuando esto inició, una cantidad importante de personas decían, bueno, esto es un tema de 72 horas. Yo vi un ex militar en la televisión española presentado como analista que decía que lo que tendría que hacer Zelensky en el cuarto día del inicio de la invasión era admitir la situación y evitar el derramamiento de sangre. En ese mismo momento se estaba produciendo feroces combates en Bucha, no muy lejos de Kiev. Sí. Y fue la primera, yo me acuerdo que veía los videos que subían en las redes y yo veía el equipamiento y digo, este ejército ucraniano es otra cosa, era todo equipamiento de la OTAN. Después se supo que venían hacía mucho tiempo entrenando en Canadá. Es decir, hay un montón de sorpresas y un montón de lecturas que no están sobre la superficie en lo que está pasando en este conflicto, amén de la cuestión de la baja calidad del material ruso en combate, ¿no? Sí, acá lo que está pasando ya hace tiempo es que hay voces desde Occidente, me imagino que muchas bien intencionadas, que alegremente o fácilmente dice, bueno, que Ucrania ceda esto, que Ucrania ceda lo otro. Digo, esa misma persona, si su país tuviera un cercenamiento territorial, no lo haría tan fácil, ¿no? O argentinos bien intencionados, o prorrusos, o antiamericanos, cualquier combinación mental de la que vemos, dice, bueno, que Zelensky entregue el 25% de los territorios y después esta persona hace el nacionalismo con Malvinas, volveremos, digamos, ¿no? Es una especie de, digamos, de burda ambivalencia, diciéndole a los ucranianos, entrega territorio, y por otro lado vos, en tu país o en tu órbita, hacer reventismo de algo que no controlás hace 200 años, ¿no? Ese es el primer, que a los ucranianos no alegremente se resignan a entregar territorio, que haya un proceso de paz en el mediano plazo que derive en la pérdida de una parte de su territorio, no poder recuperar Crimea y parte de Donbass, es muy probable, pero ningún gobierno y ninguna sociedad lo va a admitir en plena batalla, y mientras no va perdiendo la guerra, digamos. O sea, es una situación donde Rusia avanza, pero a inmenso costo, sea por el campo de batalla o por las sanciones económicas, y al mismo tiempo, porque hace ya casi 2 meses que las fuerzas rusas no avanzan, por lo tanto no hay ningún factor político o militar
que haga que Ucrania tenga que salir desesperada a entregar el 20 o el 15 o el 25% de su territorio. Y como vos decís, este es un ejército que desde el 14, cuando estaba en una situación bastante débil y no tuvo capacidad de reacción a la toma de Crimea y a la toma de parte de la zona de Donbass, bueno, es un ejército que ha tenido más de 30.000 oficiales y suboficiales entrenados en Canadá, en Europa, en Estados Unidos, y que ha recibido más de 40.000 millones de dólares en ayuda militar desde febrero hasta hoy, ¿no? Y por el otro lado, un ejército ruso, que es un ejército grande, formidable, pero es un ejército de un país que no es el primero, ni el segundo, ni el tercero del mundo. Claro. El país ruso es más chico que Brasil, más chico que Italia, y si bien invierte mucho en defensa, es de una economía chica. Por lo tanto, no puede compararse a los recursos de Estados Unidos y mucho menos de la OTAN. La OTAN gasta 16 veces más en defensa que Rusia, digamos. Entonces, es lógico que esté recurriendo a material cada vez más anticuado, porque mucho del material moderno que tiene fue destruido en los primeros meses de operaciones. Pero sí, sin duda hubo una subestimación de la capacidad militar ucraniana, que todos los días aumenta, porque la ayuda aumenta y cada vez los países, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Polonia, van subiendo en la calidad del armamento que envían. Y por el otro lado, esta idea de que el ejército ruso es un agujero sin fondo de soldados y de armamento. Y bueno, de soldados no, porque es un ejército relativamente chico, comparado con la población, porque no hace leva, no hace servicio militar forzado. Y segundo, porque muchos de los tanques que figuran en los listados militares, bueno, son armamentos que ya tienen 30, 40, 50 años, ¿no? Son armamentos de la época soviética. Sí. Sí, vos sabés que fue una de las primeras cosas que me impresionó, cuando llegaban las primeras imágenes y veía los tanques, los T-55 que se usaron por última vez en Afganistán, que entre otras cosas son muy distinguibles porque son una fumata, ¿no? Es decir, van circulando, que revela lo viejos que son, ¿no? Y resultaron ser además un blanco absolutamente fácil. Es una cosa impresionante, es un cajón mortuario, no un tanque, eso, cuando circula hoy con estos misiles. Porque creo que el error básico que cometió Rusia fue pensar que iba a ser una guerra rápida, y cuando es una guerra rápida se usa tanques de manera masiva sin terminar de controlar el espacio aéreo y sin apoyo de infantería. Entonces lo que tuvimos durante los primeros 30, 60, 90 días fue una cacería masiva de tanques, digamos. Aquellos que han seguido la guerra por las redes o en menor medida por los diarios, han visto centenares de videos de tanques volados. Sí, digamos. Es impresionante. Y eso se debe en gran medida a que no estaban acompañados por infantería mecanizada, y no estaban acompañados por infantería porque Rusia optó por una guerra supuestamente rápida, de movimiento, y sin darle masa de hombres a la operación. Entonces los tanques en muchos casos estaban solos, digamos, sin nadie que los acompañara en el aire y nadie que los acompañara en el cielo. Porque otra de las cosas llamativas a 6 meses de la guerra es que ninguno de los dos bandos controla el espacio aéreo, digamos. O sea, que es lógico que Ucrania no lo controle porque tenía una fuerza aérea que era un décimo, una 20ª parte, pero Rusia no ha controlado el espacio aéreo de un país que le queda al lado. Es como que Estados Unidos no pudiese controlar el espacio aéreo de México, digamos, ¿no? Claro. Ese es un elemento muy fuerte y que impacta en las operaciones. Sí, operaciones por otra parte que parecen permanentemente descoordinadas, ¿no? Inclusive la forma en que utilizan la misilística atacando blancos civiles, más allá de que la propaganda diga que destruyen equipos de municiones y demás. Y el otro dato que quería pedirte, yo observo cosas que me da la impresión de que hay una quinta columna dentro de Rusia, ¿no? Hay toda una serie de hechos, si bien ahora la muerte de esta mujer joven, hija del principal ideólogo del Leverround ruso, ha impactado mucho como un hecho terrorista que ellos adjudican al Kremlin, o que puede ser un tema interno.
ha habido permanentemente ataques, incendios, explosiones muy adentro del territorio ruso. Bueno, lo que no cabe duda que es un capítulo que todavía falta analizar por la prensa especializada y por la academia, es la guerra partisana, ¿no? O sea, hay una guerra que es la militar, la que se ve en el frente, la que se ve en Donbass, en Lugansk, en las zonas cercanas a Odessa, donde hay tanques, misiles, aviones, la guerra interestatal tradicional, pero también hay evidentemente una muy fuerte guerra partisana y de militares disfrazados de civiles y de guerrilleros tras las líneas rusas, sea dentro del territorio ucraniano ocupado, donde todos los días se dan sabotaje de todo tipo, a los trenes, a depósitos, el asesinato de funcionarios ucranianos prorrusos, mediante bombas, mediante atentados puntuales de estilo sicariato, y después una creciente cantidad de cadena de hechos, de incendios, de sabotajes en territorio ruso. Algunos muy cercanos a la frontera y otros no tantos. Y si a eso se le suma la incorporación de Ucrania de algunos sistemas de armas de alta precisión, como lo que le ha mandado Estados Unidos, los HIMARS, que tienen capacidad de batir blancos a 80 kilómetros con error de 3 metros, bueno, llevaremos 30, 40 depósitos de armamento o áreas de comando y control que han sido destruidas, ¿no? O sea, si uno ve la profundidad del ingreso ruso a Ucrania, de unos 80 kilómetros. En algunas zonas, en otras zonas menos, en otras zonas un poquito más. Y Rusia cuenta, y Ucrania cuenta con sistemas para abatir blancos con altísima precisión a 80 kilómetros, y en algunos casos a 300 kilómetros, como fue el ataque el otro día al aeropuerto en Crimea, donde como mínimo los 3 misiles que cayeron en ese aeropuerto recorrieron 200 kilómetros, cayeron todos en la pista con altísima precisión. Bueno, la situación logística de Rusia es complicada, digamos, ¿no? Porque no solo está teniendo una guerra interestatal complicada, sino que hay una guerra partisana que además es histórica, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial hay varios libros dedicados a los partisanos ucranianos y su lucha contra las tropas nazis, digamos. Ya los ucranianos no es la primera vez que le complican la vida a la retaguardia a una potencia militar. Interesante aspecto de la historia, poco conocido, poco citado. Fabián, te agradezco, que tengas una buena jornada. Gracias muy a amable. ustedes, que tengan buena jornada. Bueno, Fabián Calla, analista internacional, traemos esto a colación, entre otras cuestiones, insisto, porque veo algunos análisis que siguen como ignorando lo que ocurre, ¿no?